Hola, estamos en un nuevo tutorial. En este caso le vamos a presentar las funciones básicas de la plataforma GeoINTA. Como vimos en el tutorial anterior, GeoINTA es una geoestructura de datos espaciales del INTA que desarrolla un sistema de geoinformación en red que incluye un inventario de datos, cartografías, bases georreferenciadas, datos satelitales y aerofotográficos. Es una muy compleja e interesante plataforma, ¿no?, que recibe información de distintos nodos ubicados a lo largo y ancho del país. Bien, ¿cómo podemos acceder o cuál es la utilidad que nosotros le daríamos en tecnología de tierras? Lo interesante de esta plataforma es que tiene alojado ahí lo que es la carta de suelo de la provincia de Entre Ríos para poder visualizarla de manera online. ¿Cómo podemos acceder a esta plataforma? Vamos a escribir en el buscador de Google, visor GeoINTA, y vamos a cliquear lo primero que aparece, visor GeoINTA. ¿Qué es lo que vamos a observar cuando vemos la primera pantalla que aparece? Nos aparece arriba un cuadrado azul que dice menú, el menú, otra pantalla donde están las ciudades, el mapa de base, y arriba donde dicen, fíjese, BIM aéreo, donde tenemos distintos tipos de mapas base que ya vamos a ir trabajando. ¿Cómo podemos acceder a un proyecto cualquiera? Para lo que vamos a hacer, vamos a entrar a menú. Fíjense que se nos despliegan distintas capas. Vamos a ir a proyectos. Vamos a seleccionar los proyectos que tiene cargado. Estos son los distintos tipos de bases de información que tiene cargada. Y vamos a ir a lo que es carta de suelo de Entre Ríos. Fíjense que cuando cargamos la carta de suelo de Entre Ríos, ahí se nos carga la capa de colores con los distintos polígonos de los suelos que tiene la provincia. Y fíjense que en la parte de abajo del recuadro del lado izquierdo vemos que se puede prender o apagar ahí para tildar o destildar lo que es las capas activas, en este caso carta de suelo de Entre Ríos, o también fíjense que podemos cliquear o descliquear lo que son los departamentos. Algo interesante que tiene una ruedita que uno la puede ir deslizando, ¿no?, de derecha a izquierda, y poder darle más o menos transparencia. Bueno, ¿cómo podemos acceder entonces a la información que nos interesa buscar un lote? Tenemos distintas maneras. Una de las maneras es yendo a herramientas, ¿no? Fíjense que en la herramienta tenemos información, importar capas WMS, ir a coordenadas, dibujar, medir. Uno puede ir a coordenadas y fíjense que pueden cargar ustedes las distintas coordenadas, ya sea en grados decimales o en grados, minutos y segundos, ¿no? Uno puede ir, bueno, acá se lo geolocaliza y puede ir al lugar, al punto de interés. O la otra manera, que por ahí me parece más sencilla, es buscar directamente al lote si alguno tiene alguna referencia. Lo que vamos a hacer, como esto es una práctica, voy a descliquear lo que es la carta de suelo Entre Ríos para poder accederme un poco mejor, y voy a ir a un lote cualquiera. Fíjense que acá no estoy teniendo demasiadas referencias, solo los límites, pero como les decía, nosotros podemos cambiar los mapas bases. En este caso nosotros tenemos lo que es BIM aéreo, la parte superior derecho, pero fíjense que hay distintos mapas base. Otro que se llama BIM aéreo con etiquetas, que es lo mismo, pero tiene los nombres de las ciudades, las rutas, u otros mapas base que pueden ir viendo. A mí el que me parece que es interesante es el que es Google híbrido, que sería el mismo que está ahí arriba, que es Google Satélite, más las ciudades. Fíjense, esto de Google híbrido es exactamente lo mismo que ustedes ven en la imagen de Google Earth. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a ir a un lote cualquiera. Acá yo en este caso voy a ir a Oro Verde, cerca de la facultad. A ver. Acá. En esta parte está el INTA Paraná. Vamos a tratar de mirar esta zona. Entonces, ¿cómo podemos ver qué tipos de suelo tiene? Yo le había dicho que nosotros podíamos cliquear o descliquear en las capas activas, la carta de suelo. En este caso, cuando cliqueo, fíjense que aparecen los polígonos de colores. Y le decía que le podíamos dar más o menos transparencia. Esto es algo interesante porque uno puede intentar ver a grosso modo cuáles son los límites que tiene. Esto hay que recordar que esta carta de suelo está hecha en escala 1 en 100.000, por lo tanto los límites pueden ser variables y uno a nivel de lote puede encontrar que pueden estar corridos un poco más estos límites. Pero bueno, a escala general nos sirve para ubicar los lotes. Bien, entonces, ¿cómo podemos acceder a la información de eso? Vamos a herramientas, información. Fíjense que acá información nos dice haga clic en algún punto del mapa. Yo en este caso voy a hacer clic en el punto rosado
el polígono rosado, y fíjense que nos aparece la información de todo ese polígono. ¿Está? Entonces nos empieza a aparecer la información, nos plantea que es una única serie que tiene eso, esa serie se llama Tesanos Pinto, en el paisaje una peniplanicie ondulada. Fíjense que, como les decía, es una única serie al ver esto porque dice 100%, esa serie. Nos dice dónde está ubicado en el paisaje. Esto es muy interesante, que está en lo más alta. Es muy interesante saber esto porque uno después, teniendo una idea de la topografía, puede ver dónde pueden estar las distintas series de suelo para ubicarla a campo. Y nos aparece un link directamente para acceder y poder visualizar y descargar toda la información de la carta de suelo. Bien, que se lo pueden hacer y la pueden llegar a descargar para guardar la información. Podemos probar con otra. Si quieren ver otra más, se pueden mover. Busquemos en otro sitio. Si nos interesa, por ejemplo, otro polígono, vamos a información. Vamos a cliquear esta que está en naranja, por ejemplo, cerca de la aldea brasilera, y ahí nos está solicitando la información. Bien. Nos está diciendo que esa es la asociación Tesanos Pinto, y fíjense que está formado por 4 series de suelos esa asociación, distintas ubicaciones de esa serie: lomas y pendientes alta, lomas y pendientes baja, bajo y afloramientos calcáreos. Esas son las ubicaciones muy interesantes, y acá nos aparecen las distintas series que podemos llegar a encontrar acá. Así que esto es algo muy interesante porque a priori nos permite conocer o poder tener la información de cuáles son las cartas de suelo a una escala general, pero algo muy interesante, las cartas de suelo que podemos tener de un establecimiento. Otra herramienta que puede ser interesante y que pueden llegar a utilizar es para un lote cualquiera, es ver, por ejemplo, lo que es medir. Tienen la opción medir, fíjense que acá dice área, longitud, vamos a probar área, y pueden llegar a medir algún polígono. Yo lo voy a hacer así muy grosero, pero para que quede la idea. Y ahí nos dice que son 177 hectáreas, por ejemplo, ¿no? Podemos medir, podemos también, otra opción es dibujar. Acá voy a limpiar el mapa tenemos la opción de dibujar. Pero vamos a apagar medir. La opción de dibujar, que podemos dibujar un punto, una línea, un polígono. Esto es lo mismo, uno lo puede llegar a hacer un círculo. Si a uno le interesa saber alguna cuestión y decir, bueno, qué radio tengo de tal lugar para verlo, puede llegar a generar. Así que bueno, estas son las distintas herramientas o información que pueden llegar a obtener desde GeoINTA. Así que bueno, los invitamos a que la puedan ir visualizando, mirando y viendo los distintos proyectos que hay de otras localidades.